Me pongo de pie, me visto de etiqueta para presentarles... Bueno, no es precisamente para presentarles un nuevo chocolate de Costa, sino que para presentarles el video que engalana de una vez por todas a las, entre comillas, bodas de oro del canal. Así es, muchachos, así es, gente, llegó el momento de celebrar. ¡Super! ¡Feliz 18! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. No. Sé que están algunos esperando de manera ansiosa llegar a esas tan ansiadas fiestas patrias y sobre todo ese fin de semana extra largo. Pero no se preocupen, acá vamos a hacer la espera un poquito más llevadera, aunque igual de todas maneras se vienen algunas sorpresitas para el canal, precisamente para el mes de septiembre. Así que como lo prometido es deuda y no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, pues acá les presentamos un compilado de 50 datos para los cuales hemos elegido para actualizar la cronología del canal, los cuales van a ir obviamente de manera conveniente, según cómo fueron apareciendo los videos a lo largo de nuestra pequeña pero intensa historia. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. En el video de los rebrandings fallidos mencionamos en el primer lugar a Telenorte porque era bastante feo, sí, era realmente horripilante. Y en segundo lugar porque ese logo marcó la desaparición del canal de la faz de la televisión abierta criolla. Un rebranding que podríamos decir que va casi en el mismo camino, según algunos otros también siguen teniendo una senda optimista, es el de la Red 2021. Lógico. Este rebranding fue hecho para conmemorar los 30 años de vida de existencia del canal, que actualmente es administrado por Albavisión. Todo esto acompañado por una impronta programática que le quiso establecer la testera encabezada por Víctor Gutiérrez, con programas propios, tales como Políticamente Incorrecto, Las Gansas, una reformulación del Así Somos y también del Espacio Mentiras Verdaderas, el cual le fue dando como mayor credibilidad a la estación en las redes sociales. Sin embargo, esto se fue leyendo lisa y llanamente al Joraca cuando Víctor Gutiérrez y compañía empezaron a reemplazar estos mismos contenidos por información que se fueron haciendo cada vez más extensos y abarcando mucha más cuota de programación de la que habitualmente se emite al aire por parte de este canal, llegando al punto de que incluso los sábados a veces llegan a tener infomerciales que comienzan a las 5 de la mañana y que terminan a las 2 de la mañana del día siguiente, dejando solamente una serie extranjera que casi nadie está viendo a esa altura del partido, antes de llegar como al cierre de emisiones del día. Algunos dicen y se preguntan, bueno, ¿por qué tampoco no se consideró como rebranding fallido al del Canal 2 entre 1998 y 1999? Y en ese caso es porque en ese contexto el rebranding no es que haya sido como voluntariamente fallido, sino que más bien se trata de un rebranding hecho a la fuerza. Recuerden que en 1998 la compañía chilena de comunicaciones pierde todo lo que tiene que ver con la marca Rock and Pop porque la termina como vendiendo a Iberoamerican Radio Chile y no le queda otra alternativa que reformular al canal, o mejor dicho, reformular su imagen como Canal 2, como ustedes lo vieron durante su último año de vida como esa denominación. Vaya dato perturbador. En cuanto a los canales desaparecidos de la región metropolitana, hubo un par de casos que no los mencionamos, principalmente porque no hay mucha información acerca de ellos en internet, tampoco hay mucha certeza de cuándo comenzaron a aparecer y cuándo desaparecieron de la órbita de la televisión digital terrestre, como es el caso, por ejemplo, de la señal UC, que es una iniciativa encabezada, o fue una iniciativa encabezada por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica, en el contexto que también habían sumado otros medios, tales como por ejemplo la Radio UC, que todavía sigue vigente actualmente tanto en señal internet como también en la frecuencia de 660 kHz de la amplitud modulada, ahí si quieren me corrigen chiquillos, y también la revista Kilómetro Cero que tenían en ese momento. La señal UC era una señal que era realizada precisamente por la Universidad Católica, estaba en la televisión digital terrestre y estaba en etapa de carácter demostrativo. Se mantuvo ahí así durante una buena parte de la primera mitad de los 2010 y tal como apareció, esta desapareció y hasta ahora no hay muchas señales al respecto de si es que en algún momento a la Universidad Católica se le ocurrirá reabrir señal UC, ya sea en un MUX propio como lo hicieron en ese entonces, o si acaso le pedirán ayudita a Canal 13 haciendo prácticamente el mismo guiño que hizo la Universidad de Chile con Chilevisión, que aprovechó precisamente el MUX digital de la señal actualmente de propiedad de Paramount y que hoy en día tiene AU Chile TV teniendo cobertura en prácticamente todo el país con su señal. Lógico. Otro caso que también llamó la atención es el de UNIAC TV, que fue el canal de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones, vale decir, es la
de la Universidad UNIAC, y que tenía cobertura, a diferencia del señal UC, tenía una cobertura bastante más reducida. Se veía principalmente lo que es el sector oriente de la ciudad de Santiago, y con muchos sacrificios se podía ver también en el centro. También tenía su MUX propio de televisión digital, también de carácter demostrativo, y también lo me pasó casi igual que con la señal UC, como que se pasó sin pena ni gloria en la TDT chilensis, en la TDT santiaguina, y hoy en día solamente es un pequeño recuerdo fugaz de los que en algún momento vieron ese canal. En cuanto al cierre de transmisión perturbadores, bueno, hay una actualización que podemos decir al respecto. Muchos se quedaron con los comentarios de, oh sí, qué perturbador fue el cierre de transmisiones de Canal 13 entre 1982 y 1995, pero un tremendo descubrimiento que hizo nuestro amigazo de archivos en VHS nos muestra que hubo un cierre de transmisiones aún más antiguo que este, y que, bueno, esa combinación de factores entre la imagen estática donde aparece la estatua del Cristo Redentor del frontis de la PUC, sumado obviamente al fondo oscuro que tiene precisamente esta imagen, hacen de que sea el componente perfecto para a lo menos asustarse en las noches y madrugadas. Ya algunos piensan que como estamos llegando a tiempos modernos, en donde obviamente se tiene mucha más conciencia respecto de evitar la mayor cantidad de traumas posibles a nuestras generaciones con respecto a la exposición a las pantallas, podríamos decir que involuntariamente o sin querer queriendo, un canal de televisión hizo su pequeña cuota de susto para los televidentes noctámbulos. Nos referimos en este caso a la señal Uchile TV, que ya la mencionamos anteriormente, y que en su off-air, vale decir, en su pantalla, que podemos decir entre el cierre de transmisiones de una jornada y el inicio de transmisiones de la siguiente, ponía esta secuencia de imágenes. Vaya dato perturbador. En cuanto a los datazos más memorables de Chilevisión, podemos decir que actualmente sí, a pesar de que yo en su momento estuve en contra de esta determinación, finalmente se tomó la decisión de que Viacom CBS terminó adquiriendo la propiedad del canal 11 santiaguino, y que en ese contexto se terminó reconvirtiendo ese nombre de este conglomerado en Paramount Global, que es actualmente como se le denomina al actual dueño de Chilevisión. A la pelota. A pesar de que en un principio consideraba que tenía muchas ventajas la formación con Turner Broadcasting System, afortunadamente la conjunción con Paramount Global también ha significado algo de beneficio al respecto. En primer lugar, no se llegó a lo que uno pensaba que podría ser, que se tuviera que cambiar de estudios desde la actual, o sea, desde la ex fábrica Machaza hasta las instalaciones de Quilín, que son los actuales estudios de la red, sino que prácticamente tuvieron que hacer una suerte de repartija entre Warner Media Chile o ex Turner Chile y la Paramount Global Chile, que tiene actualmente Chilevisión. Lo que hicieron es dejarse como una mitad para cada uno. Entonces la mitad del complejo ex Machaza
queda obviamente actualmente los estudios de Chilevisión, mientras que la otra mitadcita del complejo queda para Warner Media Chile, donde se desarrollan los programas de CNN Chile, TNT Sports, etc. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y también eso ha permitido, por ejemplo, que lo voy a mencionar en los siguientes minutos del canal, algunas iniciativas que han empezado a surgir también con Paramount Plus, la presencia en Pluto TV, y también el tema de, por ejemplo, las transmisiones de los partidos o algunos de los partidos de Copa Libertadores a partir de este año 2023. ¡Bien hecho! Con respecto a Uchile TV, que había mencionado como muy someramente también ese mismo video, claro, hay que mencionar de que ya ha ido como adquiriendo forma, probablemente durante el 2021 estuvo bastante en pañales porque también decidió como sacrificarse, o mejor dicho, el rector de la Casa de Bello prefirió, entre comillas, sacrificar la programación propia del canal para poder darle más visibilidad por señal abierta a las sesiones que tuvo la Convención Constitucional, que trabajó entre julio de 2021 y el primer semestre de 2022, cuando redactaron esta propuesta constitucional que finalmente fue rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022. ¡No me la contés! Después de eso empezó a generar muchos más contenidos propios, empezó a generar alianzas precisamente con unas iniciativas que ya estaban ya presentes en la TDT, como por ejemplo la estación USTV, que es la estación de televisión de las universidades estatales, presente en el MUX de TVR, y también con contenidos que provenían del CNTV infantil, vale decir, de la sección del Consejo Nacional de Televisión, donde hay diversos contenidos infantiles que han sido desarrollados gracias a los fondos que proporciona precisamente el Consejo Nacional de Televisión. Creo que es muy obvio que sí. Con respecto al tema de los torneos, bueno, lo único que podríamos actualizar o podríamos mencionar sería actualmente cómo se distribuyen los cupos de Copa Libertadores Femenina que se van desarrollando año a año actualmente en nuestro continente. ¿Ah, sí? Según lo que tengo entendido, la Copa de Libertadores Femenina tiene actualmente a 16 equipos que participan todos en una sede única, vale decir, se desarrolla toda casi como los sudamericanos o como una Copa América en un único país, o mejor dicho, habitualmente en una única ciudad, pero habitualmente suele ser en un único país, en donde se establecen los cupos de la siguiente manera. Los primeros 10 cupos son precisamente para los 10 equipos actualmente miembros de la Conmebol. De los 6 cupos que quedan se establecen o se reparten de la siguiente manera. Se le entrega un cupo extra al equipo campeón vigente, vale decir, el equipo que salió campeón en la edición anterior de la Copa Libertadores Femenina, y se le entrega un cupo extra al país anfitrión, vale decir, al país que recibe precisamente a los equipos en cada edición de la Libertadores, y los 4 cupos restantes quedan para los 4 países mejor rankeados en el ranking histórico de Conmebol de precisamente este torneo internacional, es decir, aquellos 4 países que han tenido como mejor rendimiento histórico en Copa Libertadores Femenina son los que tienen como este segundo cupo adicional, y de entre ellos está precisamente Chile, gracias a las campañas que ha tenido Colo Colo, por ejemplo, en 2012, o las últimas campañas que han desarrollado, por ejemplo, Santiago Morning y la Universidad de Chile en 2021. Lógico. En cuanto al video de la historia rocambolesca del 104.9, claro, obviamente hay que mencionar que luego de esa pequeña transición que significó el poner en FM la señal de Radio Paula, que actualmente solamente está en formato online, finalmente fue comprada por Omar Garate para poner ahí en ese lugar a la Radio Colo Colo, que es lo que escuchamos hoy en día en el 104.9 FM santiaguino, y que curiosamente dejó de lado su histórica frecuencia de 880 AM para pasársela a otra radioemisora random evangélica, ahí no sé qué religión, precisamente la que profesa la emisora que tiene precisamente esta señal, y se compró a la histórica señal de Radio Cooperativa al 760 AM y precisamente transmite en esa frecuencia la Radio Colo Colo, cosa que curiosamente aún todavía no corrige Radio Cooperativa su disclaimer, porque lo escucho habitualmente a las 6 de la mañana y sigue apareciendo consignado de que en Santiago están en el 93.3 FM y el 760 AM, cosa que ya de hace varios meses que el 760M ya está ocupado por Radio Colo Colo y su extenso infomercial de moringa ancestral traída de la India y el 2233 9200. Me lo terminé aprendiendo casi en memoria. Esto ya es demasiado. En cuanto a canales desaparecidos de regiones, obviamente mencionaron un caso importantísimo que fue el Canal 4 de Punta Arenas, que viene siendo el precursor del actual canal Pingüino TV. Este canal le perteneció a
a una empresa encabezada por don Caupolicán Sangüesa, que fue el que se encargó de desarrollar este proyecto televisivo en dicha frecuencia abierta para la capital de la región de Magallanes. Tenía programas bastante interesantes, con mucha identidad local, habían algunos espacios también de dibujos animados, y este canal desapareció luego de que precisamente Caupolicán Sangüesa decidiera vender precisamente la concesión del Canal 4 puntarense a el conglomerado Patagónica Publicaciones, que es el actual dueño también de la radio Pingüino y también de el diario El Pingüino, que es actualmente lo que pasa con en el Canal 4 de Punta Arenas, que se convirtió en actualmente Pingüino Multimedia. Eso tiene sentido para mí. En cuanto a los datos memorables de TVN, obviamente que tenemos que mencionar todo lo que pasó con el canal TV Educa Chile, que se terminó convirtiendo en lo que hoy conocemos como NTV y que se terminó convirtiendo en la señal cultural que ya se había establecido para TVN desde el tiempo en que se hizo esa capitalización, ahí en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se estableció darle un poco, o sea, inyectarle recursos por parte del Estado a, en ese momento, una alicaída estación estatal, pero con el compromiso de abrir una segunda señal de corte cultural, aprovechando precisamente las ventajas que tenía la transición de la televisión digital terrestre. Actualmente, obviamente, este canal NTV está presente en la frecuencia .2 del MUX de TVN en todas las localidades en las cuales está presente, y como mencionamos y como quizás hasta medio profetizamos, esto se convirtió en un puntapié inicial y se convirtió prácticamente en una motivación para que TVN se decidiera de una vez por todas a expandir aún más su cobertura por señal digital, en la cual estaba muy falente en ese momento, año 2020-2021, pero que se fue poniendo las pilas y que hoy en día podemos garantizar que está prácticamente en todas las capitales, tanto regionales como provinciales de nuestro terruño. Muy bien ahí TVN y muy bien ahí NTV, que se ha convertido por el momento en uno de los canales más vistos en lo que respecta a canales infantiles y culturales de nuestro país. ¡Bien hecho! En cuanto a equipos desaparecidos, obviamente que había que mencionar a Naval de Talcahuano. ¿Qué? ¿Qué? Obvio, nos referimos al histórico Naval de Talcahuano, al que algunos también mencionan como el Naval de Talcahuano de verdad. ¿Por qué de verdad dicen algunos? Porque nos referimos al equipo que se fundó en 1944 y que también tuvo entre sus principales gracias el haber representado a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Sí, muy a la usanza de lo que hacía Guido Vallejos en las historietas de Barrabases, Naval se puso la camiseta de la selección chilena y nos fue a representar en aquella cita olímpica en aquel año 1952. A la pelota. Anduvo rotando por diversas categorías, tuvo pasos por primera división, sobre todo en la década de los 70, y ya en la década de los 80 se fue como medio diluyendo, estando habitualmente en los torneos de ascenso, y ya en la década de los 90 ya la Armada de Chile decidió cortar el tema como el financiamiento al equipo, y eso conllevó a que prácticamente Naval de Talcahuano desapareciera en ese momento, hasta que en 1992 la Municipalidad de Talcahuano decidió como ofrecerle su respaldo a un equipo que había partido en la década de los 70, que era el equipo Los Náuticos. Los Náuticos suena como a rival de Barrabases de turno, así como Los Náuticos, los Rajadiablos, ustedes me entienden el concepto bien. Bueno, ese equipo de los Náuticos le recibieron el respaldo de la Municipalidad de Talcahuano, e incluyendo también la posibilidad de usar el Estadio El Morro, y empezaron a renombrarse bajo el nombre de Deportes Talcahuano, y con ese inclusive llegaron hasta la segunda división, actual Primera B, y finalmente a mediados de la década de los 2000 ese Deportes Talcahuano se terminó convirtiendo en el actual Naval que todos hoy conocemos, y que tuvo un momento de transición de paso por la segunda división profesional y Primera B, después volvió a descender, actualmente está como jugando en la Tercera B a modo de invitado, con serios problemas económicos, pero con ganas de querer reflotar y resarcirse de ese desfavorable pasado que tuvo recientemente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En cuanto a rebrandings exitosos, también podría mencionar el de UCB Televisión de 2013 hasta la actualidad. Claro, había mencionado en el top 2 precisamente a un rebranding que me gustó bastante de UCB Televisión entre 2004 y 2006, pero hay que reconocerlo que ese rebranding de el triangulito amarillo con las letras UCB lo han logrado hacer bastante bien, sobre todo porque han sabido ocupar pero de manera muy favorable
todo el tema como de recursos de gráficas, cosa que en antaño el canal porteño estaba medio atrasado, y que por sobre todo las pantallas que tenían de off-air son las que más me gustaron en ese momento. Ya voy a hablar un poquito más acerca de precisamente esa etapa de UCB Televisión con ese diseño cuando lleguemos más o menos como a la actualización del video número 20. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. En cuanto a canales abiertos que no han podido salir al aire, hay un dato que está por ahí dando vueltas, por el cual todavía no lo puedo comprobar, así que todavía está en plan Anda a chequearlo a la cosa. es el de la propiedad de Andrés Navarro, como el que tenía en una primera instancia la concesión del canal 22 de Santiago, canal que después se fundó, o mejor dicho, inició transmisiones en 1995 como Gran Santiago Televisión y que ha sido el precursor del actual TVR que nosotros todos conocemos. Se dice que, claro, podría haber tenido un proyecto, pero que nunca logró sacarlo al aire porque nunca se animaron, porque obviamente se trataba de una concesión en UHF, una banda de frecuencia que no había sido explorada precisamente en la década de los 90 para señales abiertas, como sí pasaba en otros lugares, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el UHF se solía usar bastante para las señales locales en la década, ya prácticamente de la década de los 80 en adelante. También se ha mencionado de que pudo haber habido, por ejemplo, una concesión que pudo haber desarrollado don Fernando Malatesta, el anterior dueño de la radio Colo Colo, antes que llegara Omar Gárate y se la comprara a punta de pulseras de los 11 poderes y otros productos más que solía vender y solía como promocionar. Así que bueno, eso todavía queda muy como en plan incomprobable, así que cualquier dato que esté disponible y que ustedes más o menos recopilen respecto de canales precursores que no han podido salir al aire, aparte de ya los mencionados en los videos tanto 11 como 24, favor hacerlo saber acá en la cajita de comentarios y probablemente a lo mejor hagamos una update en el corto o mediano plazo. Por su pollo. En cuanto a alcaldes que se quedaron con cuello en las elecciones municipales, obviamente este era un video que fue hecho antes de los resultados de los comicios de 2021 y en esos comicios se dieron bastantes sorpresas, algunos resultados para algunos inesperados e inclusive alcaldes que en ese momento estaban vigentes que tuvieron que decirle adiós al sillón municipal producto de dichos comicios. Por ejemplo, podemos mencionar en ese caso, por ejemplo, a San Miguel, en donde estaba Luis Sangüesa, que habíamos mencionado en el video aquel de alcalde que no pudieron ser reelectos, que fue el que le ganó precisamente la pulsada a Julio Palestro Velázquez en la contienda electoral de 2016, que le impidió en su momento a Palestro haber sido reelecto luego de haber estado 12 años en la alcaldía de San Miguel. Sangüesa fue a la repostulación y pensaba que podría haber ganado perfectamente porque los bloques de oposición, podemos decirlo de esa manera, estaban más o menos divididos. Estaba precisamente el bloque del Frente Amplio con Erika Martínez a la cabeza. También había un candidato como por ejemplo uno de apellido Panes, que era promocionado por un colectivo llamado La Minga. Estaba también ahí, si no me equivoco, Matías Freire, que había sido inicialmente concejal de la comuna y que se presentó de manera independiente y que tenía su cierto arrastre por ser precisamente el hijo del fundador del famoso local Matías Pollo, y en donde, a pesar de esta, entre comillas, atomización de la oposición, curiosamente Erika Martínez terminó siendo la ganadora e inclusive Sangüesa quedó tercero en aquellas elecciones municipales. ¿Verdad? Vos me estáis hueando hace rato. También en el caso de Maipú, nosotros habíamos mencionado que Katy Barriga le había ganado la pulsera a Cristian Vittori, que se sentía, entre comillas, muy convencido de poder ganar la reelección, a pesar de que había perdido respaldo inclusive de su partido de origen, como era la Democracia Cristiana, que decidió colocar a un candidato aparte, y donde Vittori empezó como a juntar firmas y se inscribió como de manera independiente. Sin lugar a dudas, lo que pasó con Katy Barriga todos lo sabemos bastante bien. Todo este tema de las noticias que fueron surgiendo respecto a cómo llevaba a cabo la gestión municipal, sumado también a los cuestionamientos que se hizo a que su gestión estaba más enfocada como a la pantalla o al postureo más en vez de la gestión real. Y también el tema de los recursos de los cuales aún todavía hay mucho paño que cortar, sobre todo en cuanto al tema de rendición de dineros.
Con toda esa situación se llevaron a cabo las elecciones, y a pesar de que Barriga se sentía como, entre comillas, capaz de poder ganar la elección y poder ser reelecta como alcaldesa de Maipú, Tomás Bodanovich terminó diciéndole: Híjole, yo creo que no se va a poder. Y terminó quedándose con el sillón municipal de Maipú por el periodo entre 2021 y 2024. Increíble. Pero la batalla que más se vivió en aquellos comicios de 2021 fue la de la comuna de Santiago o Santiago Centro, donde siempre se suele decir que es como, entre comillas, la madre de todas las batallas, porque marca en cierta medida como un barómetro que se puede como extrapolar perfectamente al devenir de las elecciones generales, tanto parlamentarias como sobre todo de las presidenciales. En ese momento estaba de alcalde don Felipe Alessandri, si no me equivoco, y él estaba, entre comillas, muy seguro también de poder ser reelecto, pero tenía enfrente también a una candidata que ya estaba dando bastante que hablar, que era la entonces concejal Iracy Hasler, militante del Partido Comunista de Chile. Aquí el principal condimento fue porque voto a voto la elección estuvo muy pero muy reñida. En los primeros conteos estaba ganando Alessandri, pero a medida que iban pasando las horas y minutos se iba como estrechando la distancia entre Alessandri y Hasler, y después llegó un momento en que, impensadamente para Alessandri, o para algunos de manera afortunada para su oposición, Iracy Hasler se quedó con la alcaldía de Santiago y actualmente es quien gobierna el municipio de la ciudad, de la comuna céntrica, entre 2021 hasta 2024. Cósmico. En cuanto a equipos que han jugado solamente una vez en primera división, bueno, se anota, o mejor dicho, se incorpora momentáneamente un sexto equipo a ese listado que hemos desarrollado en 2021, que es Deportes Copiapó. Obviamente hay que mencionarlo como un equipo nuevo porque en este caso, si bien para muchos es como el, entre comillas, sucesor de lo que fue en su momento el Regional Atacama, hay que recordar que Deportes Copiapó se fundó de una manera distinta. Recordar que lo habíamos mencionado cuando hablábamos del Regional Atacama, precisamente en el video de los equipos desaparecidos. Copiapó se formó como el equipo, o el primer equipo generado por una sociedad anónima deportiva profesional, prácticamente antes de que ya se empezara como a hacer costumbre que los equipos empiecen como a ser administrados bajo esta figura legal, y logró el ascenso en 2022 luego de una reñida contienda en que partió precisamente en lo que es la liguilla de ascenso, en la cual en ese momento clasificó junto con otros 4 equipos para una instancia de finales, vale decir. Copiapó formó parte de esos 4 equipos, logró clasificar tanto en, entre comillas, cuarto de final como en, entre comillas, semifinal, y llegar a la final contra el equipo que había quedado segundo, que era Cobreloa, en una llave en la cual la llave de ida había empatado 0-0 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, pero en donde la llave de vuelta hizo la diferencia, ganándole nada más ni nada menos que en su estadio, en el Estadio Zorro del Desierto en Calama, al elenco minero por 5-0. Los en ese momento dirigidos por Héctor Armandós se quedaron con ese segundo cupo de ascenso, puesto que el primer cupo lo había ganado Magallanes, y actualmente están, claro, precisamente en el fondo de la tabla, en zona por el momento de riesgo de descenso, y por esa razón decimos que por el momento Deportes Copiapó se convierte también en un sexto equipo de los que jugaron una sola vez. Ya, la mejor ladita. En los datazos más memorables de Canal 13, claro, había mencionado lo que estaba pasando con el 13.2, que había partido primero con la señal del canal 13C y que después se convirtió en T13 móvil, y que en algún momento después, cuando en pandemia se decidió instaurar la señal de TV Educa Chile en todas las señales .2 de los MUX digitales de los principales canales nacionales, se diluyó este proyecto y se quedó como en stand-by. Después, posterior a la pandemia, o mejor dicho, después de la fase álgida de la pandemia, y en donde TV Educa Chile se quedó solamente en el MUX de TVN, el 13.2 había vuelto a hacer T13 móvil, entre comillas, pero después desapareció, se fue a negro, y hace unos meses atrás volvió a reaparecer ya bajo el formato de T13 en vivo, que es el actual, que es el que actualmente conocemos, y que está mucho mejor arropado que el T13 móvil que había aparecido en una primera instancia en el 13.2 del MUX de Canal 13.
partiendo porque no solamente coloca reportajes de Tele 13 y las ediciones actuales de Tele 13, Teletarde o Telenoche, sino que además también ha incorporado otros programas, como por ejemplo Más Ciencia, y también han decidido colocar ahí precisamente en ese subcanal, en ese canal del MUX del 13, a los partidos del campeonato profesional de fútbol de la primera división del fútbol chileno, dado que se le entregan los derechos de transmisión de un partido semanal a Canal 13, pero claro, no está establecido exactamente que tiene que ser exactamente la señal de Canal 13, sino que puede colocarla perfectamente en esta señal secundaria que es T13 en vivo, que actualmente está presente en el 13.2 y en la señal .2 del MUX de Canal 13 en todo el país, además de varias señales ubicadas obviamente en los distintos cable operadores que existen, bueno, alrededor de nuestro chilito. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En la Superliga de Jingles podríamos decir que esta es la sección que podemos decir las no actuaron hoy. Sí. En el no actuaron hoy podríamos colocar a la de un champú que se hizo famoso entre comillas en la década de los 80 y que según lo que logré investigar se convirtió como era una especie de marca low cost de la actual marca Vela. Y de hecho en Bolivia se sigue comercializando el champú de esta marca. Así que con ustedes, señoras y señores, preparen las cabritas y los lentes 3D. Bueno, no tanto 3D por si acaso. Con ustedes el shampoo selfie. Todo el mundo indiferente, no soy nada entre la gente. Mueve shampoo selfie. Selfie. Y ahora verán a todo un galán. ¿Va? No usa shampoo selfie. Selfie. Todo el mundo está bailando y yo aburrida esperando. Inténtalo con selfie. Selfie. Nuestra nueva Miss América. Rápido, rápido, selfie. Selfie. Shampoo y bálsamo selfie. Lo mejor que puede pasarle a su cabello. Siguiendo con los medios desaparecidos que revivieron, bueno, algunos dicen que debería haber colocado precisamente a la radio Beethoven porque sí, en teoría sí desapareció. En teoría sí hubo precisamente un cese de emisiones por parte de esta emisora ícono de la música clásica chilensis y que inclusive tuvo precisamente a Patricio Bañados como parte importante de ese último día de emisiones bajo el núcleo de Copesa, pero que a los meses después se reformuló y se decidió que precisamente la frecuencia del 97.7, que era la frecuencia de Radio Cero, fue traspasada a la Universidad Católica, que es la que actualmente se está haciendo cargo de esta radio Beethoven 2.0, en la cual prácticamente llevaron a casi todo el equipo humano que había quedado de la señal desaparecida. Por eso decía en algún momento, y lo escribí en el comentario de alguien que posteó en ese momento, que para mí sentía como que no había desaparecido porque la emisora que se creó, a pesar de que son nuevos dueños, o entre comillas nuevos dueños, es prácticamente igual en estructura a la emisora que había abandonado el 96.5 en aquella instancia. Y al que no le gusta, que se joda. Otra emisora que desapareció y que está retornando, pero en este caso en la señal online, tan como lo hizo la Radio Nine y la Radio Recreo, es curiosamente la Radio Amistad. Me enteré precisamente por nuestros amigos de Arriba FM que estaban haciendo publicidad a esta iniciativa radial que es encabezada precisamente por un histórico locutor de la emisora. Sí. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Sí, créanlo señores, créanlo señores, créanlo señoras, créanlo chiquillos, porque la Radio Amistad online está encabezada por don Walter Ardiles, el mismísimo cocodrilo dandí de la Radio Amistad. Es el que se ha puesto la 10, la camiseta 10 y se ha llevado al hombro la idea de hacer esta entre comillas nueva a Radio Amistad en el formato online. ¡Sí! ¡Sí! En los datazos memorables de la red hablé acerca de Telecanal, que pensé que en algún momento como Telecanal se estaba convirtiendo como una señal media entre comillas fallida porque tenía muy poco rating, menos que el que tenía la red. Pensé que podría haber cabido perfectamente en el 4.2, pero me sorprendí de una manera enorme al enterarme precisamente de que logró conseguir su propio MUX digital en la TDT santiaguina y que actualmente emite sus contenidos en el 2.1 de la señal digital
de la región metropolitana. Probablemente esto un poco ayudado porque también ya había avanzado un poco con su, entre comillas, filial o sucursal en Talca, donde tiene también su propio MUX digital en el 6.1, si no me equivoco, y en donde replica prácticamente la misma programación que en Santiago, con la salvedad de que tiene entre medio un noticiero propio que se llama En Línea Maule, que es producido por un equipo de periodistas que desarrollan un portal de noticias que tiene este mismo nombre. ¡A la pelota! Quizá en los cierres de transmisiones más memorables, muchas veces dije que si llegaba a ampliar esto a un top 10, habría un par de casos por lo menos, o mejor dicho, habría un par de casos que perfectamente podrían caber ahí. Y uno de los que, a mi juicio, debería caber perfectamente en ese hipotético top 10 de cierre de transmisiones memorables, es el de Canal 13 en 1973, o incluso podríamos decir que puede haber sido entre 1972 hasta probablemente el inicio de la señal en colores, donde aparecieron el mítico Angelito de Canal 13. Para mí bastante memorable y que me hace pensar por qué diantres se le ocurrió nuevamente meter algo perturbador en los años siguientes. Esta fue Universidad Católica de Chile, Corporación de Televisión. Buenas noches y que sueñen con los angelitos. Otro cierre memorable para mi juicio es el que hizo UCB Televisión en el año 2013. Ya había mencionado que a mí me gustó bastante ese rebranding que habían hecho con el logo del triangulito con las letras UCB, que me parecía mucho mejor que el que habían hecho antes del circulito con la letra C ahí media camuflada con un puntito entre medio, que nunca logré entender por qué siempre le ponían al logo de UCB un punto entre medio a la letra C. ¿Por qué? 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 Es una pregunta que por el momento no tendrá respuesta. Pero volviendo a lo nuestro, en 2013 se mandaron un muy buen cierre de transmisiones y a mi juicio personal, el que le pone el bastante condimento y sazón es el hecho de que en este cierre, el locutor principal fue, que en paz descanse, don José Pepe Labat. Finaliza sus transmisiones la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuyos estudios y planta transmisora están ubicados en Aguasanta, 2455, de la ciudad de Viña del Mar. Su representante legal y director ejecutivo es don Enrique Aimone García. UCB Televisión opera desde 1957, entregando información, entretenimiento y cultura a la familia chilena. Muy buenas noches. Y dejamos el registro hasta acá para evitar todo el mucho texto que significaría colocar las 50 datos en tan solo un video. Así que por esa razón tampoco tendremos recomendados de pana ni en este capítulo ni en el siguiente. Volverán en el capítulo 52, cuya temática ya se las contaremos en nuestra sucursal de redes sociales. Pero algo que no puede faltar en los videos de este canal son sin lugar a duda sus post capítulos. Así que disfruten de todo corazón. Si camino no hablar, nadie venir. ¿Correr? Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport. Que venir. Firestone Radial Sport. Ir suave, ir mejor.
¿no? Me encantan los patos. Sí. Son cisnes. Párate, mensaje de texto. Hoy es su día de suerte. Se ganó el auto de su sueño. Pero estoy harto, te juro, harto de estos mensajes de mierda. Bueno, calmate, Sebi, no es para tanto. Un auto 0 kilómetros, ¿pero qué se piensa? ¿Que somos tarados? Bueno. Ahí tenés otros, párate. Felicitaciones, usted se ganó una cena con Silvina Luna. ¿Con quién? Con Silvina Luna, a vos te parece nada, otro spam de mierda. Hola, Sebas. Te traje el auto que te ganaste. Vamos. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Pará que... Ahí está mi mujer. Bueno, pásenla lindo, ¿eh? Sí, gracias. Eso te quería preguntar. ¿No querés que te alcancemos a algún lado? No, yo me voy en colectivo. Gracias, ¿eh? Bueno. Chao. Suerte. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida.